Hola hermanas, mi nombre es Brenda y yo soy mamá de tres y tengo un trabajo de tiempo completo. Así como muchas de ustedes hermanas, tengo un horario de día a día muy ocupado y decidir regresar a la escuela no fue una decisión fácil para mí. Siempre supe que quería regresar a la escuela después de casarme. Solo asistí un año al colegio de DuPage en Glen Ellen y luego me casé. Yo decidí obtener un grado educacional para mi crecimiento, pero encontrar el tiempo y no tener los recursos económicos en ese tiempo sabía que no iba a ser fácil para mí. Oré muchas veces a mi Padre Celestial pidiendo guía y dirección hasta que un día mi Padre Celestial contestó mis oraciones. Un día, mientras estaba en los servicios sacramentales, después de terminar, visitaron a mi barrio una pareja de misioneros. Era la hermana y el hermano Vandergraft. Después de terminar las reuniones de la iglesia, ellos pudieron quedarse con nosotros y hablar del programa de Pathway. Poco tiempo después me registré al programa y con la ayuda y el tremendo apoyo que tengo y sigo teniendo de mis padres, ellos me siguen ayudando con mis hijos, pude completar un año del programa y ser aceptada en la escuela de BYU. Entonces ahí es realmente donde empezó mi larga jornada. Todavía recuerdo cuán difícil fue para mí asistir cada jueves. Manejar de la casa a mi trabajo, que yo en ese tiempo trabajaba en Schaumburg y de Schaumburg trabajaba me iba a la ciudad de Chicago para asistir a las clases por dos horas del programa de Pathway, porque en ese entonces todo era en persona, no había nada virtual. Entonces, um, yo llegaba hasta la casa hasta las 10 de la noche, entonces ciertamente eso fue y sigue siendo un gran sacrificio para mí, pero definitivamente vale la pena. El hermano y la hermana Vandergraft hicieron que valiera la pena. Ellos fueron un enorme sistema de apoyo y motivación para que yo nunca dejara de estudiar. El programa de Pathway fue un programa conveniente y accesible para mí y lo es para todos. Fue mi boleto para atender a BYU y me dio la oportunidad de aprender junto a otros estudiantes que tenían los mismos valores que yo y conectarnos con las enseñanzas del Evangelio junto con las materias que aprendimos en cada semestre. Y éramos estudiantes de todos lados del mundo. Estoy muy segura que gracias a este programa y gracias a regresar a estudiar, yo crecí espiritualmente y aprendí a estar más cerca de mi Padre Celestial. Mi relación con mi Padre Celestial es mucho más cercana que antes. Algunos desafíos que enfrenté fueron encontrar tiempo para estudiar y mantenerme motivada, porque habían tiempos en que yo dormía yo muy poco y tiempos en las que perdí pasar tiempo con mi familia. Sin embargo, lo que me ayudó a mí es la oración. Orar antes de estudiar para mi entendimiento, orar después de estudiar para poder retener la información que estoy aprendiendo y simplemente orar para mantenerme despierta, porque yo estudiaba en la noche cuando mis hijos dormían. Estableciendo un horario y apartando un tiempo cada día para estudiar me ayudó a completar mis asignaciones de la escuela a tiempo. Yo no podría funcionar sin un calendario. También leía mi bendición patriarcal muy frecuentemente como un constante recordatorio de que debía alcanzar a mi meta. Mis hijos también fueron una motivación muy, muy grande para yo poder estar enfocada. Y muchas veces ellos se quedaban conmigo en esas largas lecturas que tenía que leer. Yo quiero ser un ejemplo para ellos y mostrarles que qué tan importante es estudiar y tener una educación. Aunque aún no me he graduado,
Sigo en la Universidad de BYU, sigo estudiando, trabajando muy fuerte para poder terminar. Yo sé que la ayuda de mi Padre Celestial podría ayudarme a poder terminarlo muy pronto y graduarme. Puedo decir con honestidad que nunca es tarde para alcanzar sus metas educacionales. Ya sé que usted decida entrar al programa de Pathway o decida ir a otra escuela, ya sea que se tarde 2 años o 10 años en terminar su curso, nunca es tarde para empezar. Y yo sé que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Y este es de Doctrinas y Convenios 130:18. Al pensar ustedes en sus metas educacionales, recuerden las palabras del presidente Eyring, que son palabras que yo leo muy frecuentemente también y me han ayudado mucho. Él dice, recuerden que ustedes están interesados en una educación no solo por la vida mortal, sino también por la vida eterna. Cuando ustedes vean la realidad claramente, usted podrá enseñar espiritualmente primero y enseguida la educación secular. De hecho, ustedes trabajarán más duro para el aprendizaje de su educación secular sin olvidar su visión espiritual. Y esto se los comparto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hola, mi nombre es María Aguilar. Nací en un pueblo pequeño en el norte de México y crecí en una familia donde yo era la onceava de 12 hijos. El pueblo donde nací está en el estado de Zacatecas. Mi pueblo es tan pequeño que hace 3 años no lo encontrabas en Google Maps. Mi esposo se bromea conmigo diciendo, cuando llegue el fin del mundo, nos vamos a tu rancho y allí nos escondemos. Por los últimos 27 años he vivido en el área de Naperville, Aurora. Estoy casada con mi esposo Ángel, quien trabaja como administrador en un nursing home. Sus días son ocupados entre su trabajo, sirviendo en el templo como obrero y su llamamiento como presidente del quórum de los élderes. Mi hija, la mayor, se graduó de BYU Idaho hace como 5 años. Ahora trabaja en cintas como manager en la oficina. Jennifer es muy dedicada en su trabajo y una trabajadora muy eficaz. Tiana es nuestra hija menor. Ella terminó una licenciatura en la Universidad de Nebraska hace 2 años y este diciembre pasado terminó otra licenciatura, ahora en enfermería. Siento que el Señor ha sido muy bondadoso conmigo al permitirme ser madre de 2 maravillosas hijas. En cuanto a mí, disfruto mi llamamiento como secretaria en la Sociedad del Socorro de la Estaca. Es un orgullo poder servir al lado de grandes mujeres, como lo son las hermanas Debbie, Tina y Kate. Comencé mi educación formal al tomar el programa de Pathway y al finalizar me registré inmediatamente en BYU Idaho en línea para continuar mi aventura y obtener una licenciatura en educación general. Aún me queda trabajo por realizar para hacer este sueño realidad. Pero si no hubiera sido por la bendición de este programa, obtener un título universitario hubiera estado fuera de mi alcance. Para mí la parte más difícil de este proceso fue el dejar mis temores a un lado. Por muchos años había vivido prisionera de mi propia falta de estima y confianza. Como resultado, he sido demasiado injusta conmigo misma. Al mismo tiempo,
que he limitado mi crecimiento espiritual y profesional, y esto ha tenido un impacto negativo en mi vida. En verdad, el haber participado en este programa ha sido una de las decisiones más inteligentes que he tomado en mi vida. El programa Pathway me abrió una puerta nueva llena de posibilidades y oportunidades, y como resultado, ahora veo la vida desde otra perspectiva. Durante un año asistí con mi esposo a una reunión semanal en el centro de la estaca de Chambord. Ahí conocí la maravillosa pareja de misioneros que facilitaron este programa y otros miembros de la iglesia, quienes influyeron positivamente en mi educación. Las autoridades generales nos han invitado repetidamente que tengamos una educación universitaria que nos posibilita una mejor calidad de vida y nos permite servir al Señor y a sus hijos de una manera más eficiente. El programa Pathway de la Iglesia facilita lograr estos objetivos. Para terminar, permítame compartir mi testimonio personal sobre el programa Pathway. En verdad, ha proveído una fundación para mi progreso, ya que mi confianza y espiritualidad crecieron como nunca antes. Y además, aprendí a depender del Señor. Sé que el Señor preparó el camino y terminé el programa con éxito. Y con un corazón lleno de gratitud al haber encontrado el camino que me llevará a la perfección. Invito sinceramente a que consideren continuar su preparación académica y que al hacerlo puedan sentir la ayuda y el amor de Dios por ustedes. Lo comparto en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Hola, me llamo Christina Murray, pertenezco al barrio de Presbury y tengo un bachillerato en historia de la Universidad de BYU y lo terminé en abril del 2019. Lo hice a través del programa independiente de estudios generales. Actualmente estoy estudiando para obtener mi maestría en administración pública en línea a través de la Universidad de Liberty. Decidí regresar a la escuela cuando mis hijos tenían 6 y 4 años. Mi esposo se graduó muchos años antes y nos mudamos a Texas, y en ese tiempo pensé que no era necesario, pero sí que era prudente. No tenía hijos y pensé que sería una buena idea terminar mi licenciatura en caso de que a mi esposo le pasara algo y tenga que trabajar. Escogí el programa de estudios generales de BYU porque ya tenía muchos créditos de ahí y casi me graduaba cuando nos fuimos. Elegí una licenciatura que irónicamente pensé que podría terminarlo rápido. Escogí historia familiar porque ya estaba haciendo historia familiar de todas maneras y BYU parecía ser un buen lugar para obtener una licenciatura en historia familiar. Entonces, decidí regresar y terminé todas mis clases de estudios generales en línea. Pienso que subestimé el tiempo que me tomaría trabajar en mis clases, cómo funcionaría teniendo hijos pequeños si mi esposo viajaba. Y una de las dificultades que tuve es que me llamaron a servir como maestra de seminario temprano en las mañanas. Y eso se me dificultó mucho porque mis hijos no dormían muy bien y mi esposo viajaba. Era un balance muy grande y estaba muy exhausta. Estuvo muy difícil. Entonces tomé un descanso y dejé de tomar clases. Pasó un tiempo y me relevaron de mi llamamiento y regresé otra vez a tomar unas clases. Poco tiempo después fui llamada como la presidenta de la Sociedad de Socorro de mi barrio. Estaba muy joven y nuevamente fue difícil para mí y dejé de tomar clases otra vez. Pocos años después, tomé más clases y decidimos, mi esposo y yo, adoptar 3 niños pequeños de edad de 6 y 7 y 10 años.
Obviamente dejé de tomar clases otra vez porque sentí que necesitaba toda mi energía emocional y física y espiritual para estar devota a mi familia. Fue un ajuste muy grande porque también nos habíamos mudado y fue una cosa grande para mi familia. Estas fueron una de las mayores desafíos que yo enfrenté, donde yo sentí que estos eventos de mi vida se interponían para yo poder tener tiempo y energía para hacer el trabajo de mis clases. Quiero compartirles la parte que es cercana a mi corazón, y eso es el aspecto espiritual y lo que yo aprendí durante este proceso. Como les dije al principio en la introducción, me gradué en el 2019 y me gradué de la preparatoria en 1990. Me tomó 29 años para graduarme de la universidad. Realmente nunca pensé que pudiera terminar. Honestamente nunca pensé que pudiera pasar. Y lo hice. Finalmente pasó. Y la razón de semejante milagro es porque no lo planeé. Después de muchos años se acabó el tiempo del programa en que yo estaba. Finalmente me dije, está bien, ya terminé, ya estoy cansada de tomar clases que tenía sobre mi cabeza. Tenía hijos jóvenes que estaban batallando en su escuela y que me estaban quitando mucha energía. Entonces me dije, ya no necesito esto. En este punto de mi vida no. Si algo pasara, podría encontrar un trabajo. Tenía yo a mi esposo, tenía aseguranza, no teníamos deudas, podríamos hacer que esto funcionara. No necesitaba una licenciatura. Y una voz en mi mente me decía, tú debes terminar. Y esta fue la conversación que tuve con mi Padre Celestial. Mira, Padre Celestial, si realmente quieres que yo termine, me vas a tener que dar más horas en el día y yo me inscribí en unas clases. Y él me dijo, no, tú inscríbete en unas clases y compra los libros primero y entonces yo abriré el camino para ti. Yo me inscribí y me dije, no necesito más eventos en mi vida y tengo suficiente con mis hijos, pero bueno, lo voy a hacer. Decidí hacerlo y dije que todo iba a estar bien. Y no tardó mucho cuando me llamaron para ser la presidenta de la Sociedad de Socorro. Y yo me dije, está bien, yo solo voy a hacer que esto suceda. En esta vez yo confié más en el Señor porque yo sabía que no iba a poder y no iba a pasar si yo no confiaba en Él. Si quisiera compartirles un milagro que me ocurrió en el proceso. Y eso fue encontrar un puesto de interno para completar mi licenciatura. Y pensé, ¿cómo podría encontrar un puesto de interno que se pudiera adaptar a mi horario y que pudiera ser flexible? Yo tuve intuición de llamar a la librería más cercana de mi casa y preguntarles si tenían algún puesto interno. La secretaria respondió mi correo electrónico muy emocionada y dijo que hacía un mes que empezó un proyecto con Legión Americana y que podía hacer las entrevistas. Ella dijo que tenía tiempo buscando a alguien. Me permitió escoger mi propio horario y hacerlo cuando yo pudiera para que al final firmara mis horas. No pude creer que esto haya funcionado. Eso fue una forma en que yo reafirmé que mi Padre Celestial no se había olvidado de mí. Sabía que tenía muchos eventos en mi vida en que yo realmente necesitaba su ayuda y pude terminar mi puesto interno. Y cuando finalmente me gradué, pude caminar en la misma ceremonia al lado de mi hija que se estaba graduando también. Fue antes de la pandemia y fue uno de los mejores días de mi vida, porque finalmente completé algo que había estado trabajando por un largo tiempo y con muchos obstáculos. Y ese es mi testimonio para ustedes, hermanas. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, Él nos provee el camino. Y es como esa escritura en Efi y como el himno que dice, yo sé que el Señor provee el camino para que lo puedas cumplir. Él quiso que yo terminara. Y puedo decir lo mismo con la maestría que estoy actualmente haciendo. Ya no quería regresar a la escuela, pero el Señor me dijo, regresa, que tú puedes. Hermanas, estoy agradecida de saber que el Señor es atento conmigo y es atento con ustedes también. Y si ustedes están pensando en regresar a la escuela
o sienten la necesidad de regresar a la escuela, el Señor las ayudará. Yo sé que eso es verdad. Y dejo mi testimonio con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, mi nombre es Mariana Naranjo y soy madre soltera o divorciada. Tengo 40 años y soy madre de un pequeño de 11 años. ¿Cómo decidí volver a la escuela y cuáles fueron las dificultades que encontré para comenzar? Bueno, siempre he tenido en mente que prepararte es la mejor opción que tienes para progresar en la vida. Y además siempre ha sido una recomendación de los profetas que eh, continuemos preparándonos siempre para estar listas y listos para las situaciones y los cambios que se presentan en el mundo. ¿Cómo decidí escoger el programa que escogí, que fue Pathway? Pues bueno, tenía en mente volver a la escuela y ya había escuchado del programa anteriormente. Un día caminando en los pasillos de la capilla, en uno de los pizarrones de anuncios, vi un post sobre el programa de Pathway y tenía un teléfono y una website a donde podías dirigirte para encontrar más información. Pregunté a algunas personas de mi barrio y desafortunadamente nadie tenía información del programa. So decidí llamar al número porque cuando yo empecé el programa en el 2018 y anteriormente habían asignadas hermanas y élderes que estaban encargados de dirigir los programas en los distintos puntos donde se impartían. Tenía yo entendido que había una sede en Chambord y otra sede en Chicago. Yo empecé a investigar esto en el 2017, pero fue casi a finales de año. Entonces, cuando recibí la respuesta del email que mandé y del mensaje de voz que dejé, porque tuve que hacer ambas cosas, desafortunadamente el programa ya había empezado y solamente se podía escribir cada ciclo de programa. El programa duraba durante el periodo de 12 meses, 3 semestres en sí. Y empezaba en septiembre, entonces ya habían pasado, yo empecé a investigar esto como en noviembre, entonces ya había pasado el inicio del programa y las inscripciones, entonces yo pensaba que como se manejaban por semestres, podía inscribirme en cualquier semestre del programa, pero desafortunadamente no era así. Tenías que esperar todo el año completo del ciclo del programa para poderte inscribir. Entonces tuve que esperar hasta las inscripciones que se abrían en enero, febrero y abril del 2018 para poder meter mi solicitud de inscripción. Y estaba reservado si había suficientes alumnos para poder comenzar el programa. Entonces no era una garantía. Sin embargo, lo hice así. En aquel entonces ya no se iba a abrir la sede de Chambord, que en teoría era la que más cerca me quedaba. Entonces solamente se iba a abrir la sede de Chicago. Se impartía en el nuevo edificio que está en Chicago, el que se abrió hace poco.
se me fue la dirección ahora de mente, manejé durante un año y ahora no lo recuerdo, pero em, se juntaron los alumnos necesarios para abrir el programa. Entonces yo comencé en septiembre del 2018. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrenté? La principal era quién cuidar a mi hijo, porque no había un sistema de cuidado de niños, no había hermanos o hermanas voluntarias que pudieran asistirnos a las que éramos madres con nuestros hijos y teníamos que reunirnos en las clases de instituto y la clase en sí de Pathway todos los jueves a las 7 de la noche. A las 7 era la clase de Pathway y a las 8 empezaba la clase de instituto. Para los mayores de 30 años no existía la clase de instituto. Yo ya era mayor de 30 años cuando inicié el programa, no me vi obligada a tomar la clase de instituto. Sin embargo, tuve que cumplir con el programa al pie de la letra y tenías que aprobar los 3 semestres para poder graduarte en el programa y tener la oportunidad de comenzar tu degree a nivel associate o bachelor, cualquiera de las dos opciones o cualquier certificación que tú quisieras iniciar en BYU Idaho online. Efectivamente cumplí los 3 semestres, pero cuando comencé el primero, después de las 2 primeras semanas, conseguí quien me cuidara a mi hijo, pero después de eso no tenía opción, no podía dejarlo solo porque apenas tenía 9 añitos y pues no lo podía dejar solo en la casa y yo manejar hasta downtown y regresar. Básicamente era una hora de ida y una hora de regreso todos los jueves y la hora en la que tenía que tomar la clase además era un horario muy tarde, eran las 7 de la noche, entonces salíamos de clase a las 8, pero yo tenía que irme de casa a las 5:30 porque generalmente era la hora del tráfico y podía hacerme entre una hora y una hora y media para poder llegar a la clase todos los jueves. No podías tener más de 3 faltas porque era perder el programa. Entonces tenías que estar comprometida prácticamente al 100%. Después de la segunda clase hablé con una de las hermanas que estaba encargada del programa y le dije que si había la posibilidad de que pudiera traer a mi hijo conmigo a clase y me dijo que no, que era un programa de nivel profesional y por lo tanto el niño no podía acompañarme en la clase. Entonces me vi en el dilema de tener que decidir si dejaba el programa o buscaba la manera de continuar. Entonces lo primero que se me ocurrió es decirle, bueno, la capilla es tan grande, no hay ningún barrio asistiendo en ese horario. Es posible poder traer a mi hijo y que se quede en un salón alterno o afuera. Y entonces ella me dijo, si lo dejas en un salón alterno y él se puede quedar ahí adentro sin tener que salir y exponerse, porque la capilla, aunque tiene securities, pues prácticamente por el parking cualquiera puede entrar, puedes hacerlo. Y eso fue lo que hice. Durante el resto de los 3 semestres, mi hijo me acompañó todos los jueves y estuvo en su salón alterno, esperando a que yo terminara la clase. Después se volvió la mascota un poco del programa, porque terminábamos las actividades y a veces hacíamos reuniones para quedarnos a compartir y conocernos un poco más, y ya él se incorporaba al programa con nosotros.
Eh, la parte más maravillosa o mi mejor experiencia, que también fue mi más grande dolor de cabeza, fueron los gatherings, o sea, las reuniones en sí de los jueves, porque alterno a eso teníamos actividades que hacer. Yo me inscribí como estudiante extranjero. Eso es por el estatus migratorio que yo tengo. Entonces, cualquier persona, cualquier estatus migratorio que tengan en este país, pueden inscribirse al programa. Simplemente te inscribes como estudiante extranjero para que ellos puedan asignarte un número de seguro social con el que puedas ser registrado y como estudiante extranjero y cursar el programa y después con eso mismo tener la oportunidad de entrar a BYU Idaho. Así lo hice y como estudiante extranjero, pues tenía que cumplir también con actividades del inglés y entre esas era la práctica del inglés en sí. Entonces tenía que encontrar un compañero de conversación, se le llama Speaking Partner, y el programa de Pathway tiene un centro donde puedes conseguir uno o tú puedes conseguir uno cerca de ti y tienes que cumplir con las actividades. Pero mi recomendación siempre es y será que si eligen hacer este tipo de programa, es que escojan uno del centro de, que tiene BYU para escoger a los hermanos y hermanas voluntarias que están en la lista para que puedan ser asignados como su speaking partner y puedan cubrir con las actividades. Es bien importante y es fundamental que no hagan trampa en esta parte porque eso les ayuda a progresar en su inglés, pero sobre todo a poderse desenvolver de manera adecuada cuando decidan inscribirse a BYU. No voy a decir que mi inglés ahora es muy bueno, pero es mucho mejor que antes de que yo empezara el programa. Y además, pues pude hacer muy buenas amigas. En los 3 semestres tuve que llevar Speaking Partner y actualmente sigo teniendo comunicación con 2 de ellas y es muy grato. Aún no nos conocemos físicamente, pero tratamos de estar en contacto una vez al mes, porque ambas tenemos diferentes actividades, somos madres, trabajo, los niños, etcétera. Pero nos tratamos de mantener en comunicación. Y pues planeábamos el año pasado poder conocernos porque una de ellas iba a venir de Arizona a acompañarme al templo, pero con todas estas situaciones del coronavirus fue difícil que esto se diera, porque además pude entrar al templo antes de que fueran suspendidas las actividades, pero por cuestiones de su trabajo y los hijos, ella no pudo asistir en ese tiempo. Pero bueno, así son, pero puedes hacer muy buenas amigas también del programa de Pathway. Tengo una muy buena amistad con varios de ellos y sobre todo a pesar de la distancia, nos seguíamos tratando de reunir a un par de nosotros por cuestiones de escuela, de trabajo y todo. Tomamos algunos rumbos diferentes, pero seguimos estando en contacto. Tengo una muy buena amiga que hice que se movió a Carolina del Norte, pero todos los meses, 2 o 3 veces nos llamamos, nos contamos, porque ella sigue estudiando también en BYU, cómo nos va en el semestre, nos aconsejamos y todo para continuar con el programa. A diferencia de mí, ella sí tiene un esposo y 3 hijos, todavía es más complicado para ella. Pero nos apoyamos mutuamente para seguir con el programa.
¿Qué más? Obviamente me tuve que preparar antes de comenzar el programa en cuestiones financieras. La escuela en sí aquí no, bajo el programa de BYU, no es muy caro, pero sin embargo, hay veces que tienes que comprar libros o pagar programas extras de lo que te cuesta el, ah, el crédito por el crédito por materia. Generalmente las materias son de 2 a 3 créditos. So, sí tienes que medio buscar cómo le tienes que hacer con la cuestión económica. ¿Cómo administré mi tiempo? Esa también ha sido una parte difícil porque pues soy madre soltera y tengo un trabajo de tiempo completo, tengo un hijo que atender a la casa, sus actividades y además tengo llamamiento de maestra en la primaria y anteriormente en la escuela dominical. So, sí, ha sido un poco complicado, pero he podido manejarlo de tal manera que puedo cubrir todos los aspectos esenciales o primordiales para mí en mi vida. Desafortunadamente no tengo mucho tiempo para mi persona, pero encuentro una satisfacción cada que saco buenas notas o buenos grados en mis materias. So, hago una reflexión, un flashback y pienso que al final ese grado y lo que estoy haciendo vale o queda reflejado en mis grados el esfuerzo que hago. Muchas veces sí, desafortunadamente sacrifico un poco de mi tiempo con mi hijo, más de lo que yo quisiera a veces. Sin embargo, no lo descuido, siempre trato de estar ahí en sus actividades y todo, pero sí quisiera estar más tiempo con él y poderlo ayudar en todas sus cosas, que él haga sus proyectos y todo. Afortunadamente es un chico que no me da problemas en la escuela, por lo tanto, es muy inteligente, entonces no necesito estar con él atrás con las tareas. Y además, he de decirles que mientras cursaba Paraguay, tienes que cursar em, cosas, un semestre de matemáticas, un semestre de escritura y un semestre de habilidades personales, y él se sentaba conmigo y me ayudaba con las cosas de matemáticas, porque evidentemente como uno aprende en su país es diferente a como uno lo hace aquí. Entonces él a veces me decía, ay mamá, es tan simple y te complicas tanto la vida. Le digo, es que yo conozco métodos más simples para hacer esto y no entiendo por qué tengo que hacer todo este desglose de procedimiento, pero bueno, al final él muchas veces sentaba conmigo y y él volteaba y me decía, ma, me siento muy orgulloso de ti y eres un gran ejemplo para mí. Y eso me daba la fortaleza suficiente como para seguir esforzándome a administrar mi tiempo lo mejor posible, además de muchas escrituras donde dice que, o más bien em, cosas que han dicho los profetas donde nos incitan a que administremos nuestro tiempo correctamente, ¿no? O sea, si sacrificaba tiempo de ver televisión o series o programas, pero al final de cuentas mi tiempo estaba 100% invertido en lo correcto.
¿Qué he aprendido espiritualmente en todo este proceso? Uf, creo que muchísimo. Y lo primordial es que yo tengo desde 1995 como miembros de la iglesia y apenas hasta el 2020, sí, es que entré al templo a tomar mis investiduras y eso demuestra para mí cuánto pude crecer espiritualmente en un año de Padway. Y ha sido sumamente gratificante y importante en mi vida. Ah, soy la primer miembro de mi familia que ha tomado sus investiduras y está haciendo la obra genealógica por mi familia y he podido lograr bautizar a mi abuela materna y mi bisabuela materna y ha sido de las experiencias que he tenido con los bautismos vicarios, creo que la más importante. Y eso me ha motivado a seguir esforzándome por crecer más espiritualmente. Y una de las bases fundamentales del sistema educativo de BYU es justamente ese, no solamente crear profesionales, sino crear profesionales que sean discípulos de Cristo. ¿En qué punto estoy ahora? Bueno, ahora soy sophomore, me llaman, en BYU, Idaho. Estoy haciendo una Flash Business Management, un Associate Degree en Flash Business Management y creo que voy muy bien a mi ritmo, evidentemente. Inscribo, perdón, de 1 a 3 materias por semestre, dependiendo, trato de intercalar materias una materia de mi certificación, una materia de educación general y una clase de religión, porque hay que cubrir con ciertos créditos en cada uno de estos aspectos y pues creo que voy bastante bien. Mis calificaciones van bastante bien también y sobre todo que estoy aprendiendo muchísimo y progresando pues cada día más. Estamos un poquito más cerca de la meta. La meta para mí era simplemente hacer un asociado en administración de negocios. Pero en este punto creo que voy a graduarme en el asociado y continuar para obtener mi bachelor degree. Esa es la meta ahora. Y igual, no importa que después de haberme graduado del asociado, terminar el bachelor me tarde otros 4 años más. No importa. Pero siento que en lo personal a mí me faltaría esa parte de crecimiento tanto espiritual como profesional si dejo la escuela. Después de eso, tal vez tome algunas otras certificaciones o otras posibilidades de clases y pues no tengo en mente dejar la escuela. Es algo que también
me entretiene, me gusta y me llena. Me hace feliz y aprendo mucho. Conozco mucha gente maravillosa en el camino y es una experiencia que puedes mantenerte viviendo todo el tiempo. Y BYU nos da esa oportunidad. So, si lo tienes planeado, creo que lo mejor que puedes hacer es aprovecharlo.